Ya estamos listos para empezar a conversar. Junto a Mirna Schindler recibimos en el estudio a Andrés Vial. Don Mauricio Kaufmann, ¿cómo le va, Mirna? Buen día. ¿Qué tal? Y a Gerson del Río. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, hay hartas novedades que comentar, partiendo por, la novedad referida al caso del carabinero en el Puente Pío Nono, la cámara personal que llevaba y no la institucional. Nos referimos a las cámaras corporales, de las que se supone que tiene que estar dotado todo el personal que participa en operativos de control de orden público. Está el gallito con la fiscalía ahí del gobierno por el tema de los correos electrónicos del Ministerio de Salud, las cifras de muertes. Con declaraciones preocupantes de otra funcionaria. Sí, pues. Andrea Albagli. Albagli. Y hay un tema también, Mauricio, que está... El bono clase media. El bono clase media. Y a ese punto, a ese punto Mauricio quería llegar, diputado del Río. ¿Ah? Buscamos aclararlo también hoy día con la directora de fiscalización, o subdirectora de fiscalización de impuestos internos, más bien apuntando allí al mecanismo, ¿no? Más allá de la discusión sobre si corresponde o no la devolución, la petición de algunos parlamentarios de un perdonazo, en fin. Está también ahí en el... Partamos por ahí, yo creo, prendió ¿no? el debate, sí. Son 440.000 beneficiarios que habrían accedido irregularmente a estas 500 lucas al bono clase media, 37.000 de ellos trabajadores públicos. Este perdonazo es una de las alternativas que puso arriba de la mesa la diputada Gail Jones, que le cayeron como hachas de la UE del gobierno diciendo que no. Pero aquí se cruzan, son esas informaciones que se cruzan, Gerson, Mauricio, Mirna, el mismo día con lo que sucedió con... Claro, puede parecer muy lejano con lo de Julio Ponce Lerú, por ejemplo, que se baja la sanción de 62 millones a 3 millones de dólares en la multa. Y un ciudadano común y corriente va a decir, yo tengo que volver las 500 lucas. Si él ganó 128 millones, está pagando 3, debió haber pagado 62. O sea, a mí me corresponderían pagar 14 lucas. No, exacto. Claro, uno lo decía. En esa lógica debería ser así. Lógica, Hay un viral ahí. Se hace el parangón y dice, yo como ciudadano de a pie, común y silvestre, ¿por qué tengo que devolver la plata si este caballero hizo de la suya con maniobras que para muchos dejan mucho que desear? Pero ahí se abre la discusión cuando se cruzan estas dos informaciones, que quizás no tienen nada que ver, pero en el sentimiento por algo supuesto, se entiende el Ayer sentimiento. El ex fiscal Carlos Gajardo, en un programa que estuvo bastante bueno de Mentiras Verdaderas, donde se discutía este tema, él decía, el problema en Chile... y es lo que se instala entre los ciudadanos, ¿no? Es que el sistema, no solo judicial, sino que el sistema en su conjunto, es muy débil con el poderoso y es muy fuerte con el débil. Y eso aplica en este caso, porque aquí todos tienen que devolver la plata, y yo no estoy diciendo con esto que no haya que hacerlo, sino que estoy diciendo que puesto en la perspectiva, uno dice, bueno, efectivamente, el perdonazo a Julio Ponce Lerú, después de haberse pegado una pasada, pero de millonaria, o sea, ya que más plata, yo no sé dónde este caballero tiene espacio para meter más plata de toda la que ha ganado, y sin embargo... Se le permite, ¿no es cierto?, hacer es decir, pagar un mínimo finalmente en relación a lo que se esperaba, ¿no? 60 millones de dólares versus 3 millones de dólares. Entonces, en el símil, la gente hacía el cálculo y decía, bueno, esto es como si a mí me dijeran que en vez de pagar las 500 lucas, yo pago 14.000. Eso es lo que circulaba ayer. Entonces, yo no estoy diciendo acá que haya que decir, no, esto es bueno y lo otro es malo. A mí no me parece que sea correcto, naturalmente, que una persona que no califica obtenga un beneficio del Estado que no le corresponde. Sin embargo, voy a hacer un distingo acá, y no para darle el punto ni a la diputada Yomans, ni nadie, no. Sin embargo, sí digo que la situación del bono fue lo suficientemente compleja en su minuto y gente, por cuestiones súper chicas, quedó fuera. Gente que realmente lo necesitaba. Es verdad que lo hablamos con Carolina Saravia y es verdad que el Servicio de Impuestos Internos ha hecho todo el barrido, el cruce, ha despejado y tal. Y esa gente, yo me pregunto desde ya si va a poder devolver la plata. Desde ya me lo pregunto. Otro tema son, lo que tú apuntabas muy bien, Mauricio, los trabajadores públicos, que teniendo trabajo, que teniendo además el registro, ¿no es cierto?, de estos sueldos que están... sin rebaja de ingreso. Sin rebaja de ingreso, y estos donde sueldos... nunca aplicó la ley de protección del empleo. Que nunca aplicó ley de protección al empleo, reciban el bono, y ahí sí que, perdonen que les diga, son unos frescos de... Oiga. Bueno, lo dije más. Sí, hay que hacer algunos distingos porque tú lo insinuabas, Andrés, efectivamente aquí hay una cosa que cuando fue la crisis subprime en Estados Unidos se hablaba del daño moral. Y ese es la falta de confianza finalmente en instituciones y en la justicia general. Lo que Ponce Lerú genera es eso y provoca
y abofetea conciencia, ¿no es cierto?, cuando se piensa en la vara distinta que el mismo fiscal Gajardo, ex fiscal Gajardo, como tú decías, Mirna, es lo que él resalta, porque es tan distinta la vara para los poderosos que para los débiles. Pero hay que hacer en rigor el distingo de que lo que involucra a Ponce Lerú es una defraudación de los accionistas minoritarios del grupo Cascada, es decir, gente que tiene capitales, que invierte en Pero igual las el empresas. beneficio es mucho menor es mucho mayor que Claro, no, que el quiero hacer castigo. el distingo formal por el hecho de que son platas privadas, ¿Sí? es defraudación a privados que están en el mercado de capitales, que compran acciones de las empresas y que además compran acciones de las empresas aguas arriba de Soquimich, o sea, son los accionistas de las empresas Cascada, en fin, ya. Y que finalmente ahí hubo un proceso que uno podrá pensar que está con vicio y todo lo demás, pero donde la Corte Suprema es la que determinó, o sea, la justicia, que se supone imparcial en Chile, es la que determinó achicarle la multa a Ponce Lerú. Aquí estamos hablando de platas fiscales en un contexto de emergencia, plata que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos, que se suponía estaba focalizado en un cierto segmento, en este caso clase media, aquí no eran los más vulnerables. Los más vulnerables tuvieron otras ayudas, otro tipo de bonos, ingresos familiares de emergencia, ayudas, cajas, en fin, no. Esto era el bono de la clase media de 500 lucas, que era un bono que nunca en la historia se había otorgado por un monto como ese, para ese segmento y en el cual parece haber habido una defraudación bien masiva, pero ojo, que en una de esas impuestos internos se está equivocando, porque como la misma Carolina Saravia nos reconocía, Mirna, aquí puede haber un montón de casos en que la gente puede presentar antecedentes que justifique que sí merecía la plata. Y en una de esas vamos a terminar con hartos menos que los 437.000. Sí, es súper importante ese punto. Es un fenómeno que tiene distintas entradas. O sea, uno puede entrar a este tema desde distintos ángulos. Nosotros siempre decimos que cuando se trata de empatar, esa famosa ley del empate, nosotros siempre aplicamos esa máxima que dice dos cosas malas no hacen una buena. Pero en este caso hay otras consideraciones que tienen que ver con lo que tú decías y recordabas, Mauricio, aparte de lo que dijo el fiscal Gajardo acá también, lo que dijo el ministro Hugo Dolmech de la Corte Suprema cuando ya se retiró después de cumplidos 75 años, de que la ciudadanía, y muchas veces con justa razón, tiene la sensación de que acá hay dos tipos de justicia, para los poderosos y los débiles. Y en vista considerando fallos de la justicia en delitos económicos, vemos que salta al tiro las clases de ética y salta al tiro el más reciente, que es el fallo que favoreció desde el máximo Tribunal de Justicia a Julio Ponce Lerú. De 128 millones de ganancia por el caso Cascada, que es la empresa controladora de Soquimich, que financian 5 plebiscitos, como recordaba el fiscal Gajardo, a pagar 3 después de una multa de 60 y tantos millones de dólares. Evidentemente uno dice, ¿cuál es la vara con que el sistema me está midiendo a mí, que me obliga a devolver so pena de cárcel más adelante en un proceso más evolutivo, en el caso que no devuelva? Salta eso. Entonces, es una cuestión que tiene que ver no con las normas, sino con la percepción que la gente tiene del sistema. Ahora, recordemos que este proceso partió mal. Sí. O sea, la gente que se metió, porque ¿cómo uno se relaciona como ciudadano común y corriente? No estoy hablando de la gente que habitualmente, que tiene contadores, que tiene empresas o pymes, que tiene... Que paga el IVA todos los meses. Claro, que paga el IVA todos los meses, que sabe los caminos intrincados de la ficha ahí del Servicio de Impuesto Interno, pero uno como ciudadano común y corriente se relaciona con el Servicio de Impuesto Interno generalmente una vez al año, cuando aparece la propuesta del Servicio de Impuesto Interno, y uno no entiende nada. Como chino, y uno de buena fe como que acepta la propuesta, claro, por lo general, salvo que encuentre ahí algo muy raro, y muchas veces, aunque encuentre algo muy raro que le parece injusto, no puede hacer nada. Entonces, ojo, acá el sistema abrió una ventana y permitió que ciudadanos, se supone que el Servicio de Impuesto Interno tiene todos tus datos, digamos, de ingresos declarados, se abrió una ventana y permitió que mucha gente que no lo merecía obtuviera el beneficio. Y mucha gente que sí lo merecía no lo obtuviera. Por lo tanto, al ratito después de muchos reclamos de gente que perdió el sueño tratando de entrar a la página, ingresando los datos y lo rechazaba, pero ¿cómo si yo no tengo pega? Hace 6, 7 meses que no tengo ingreso, 0, ¿de verdad? No me considera. Entonces ahí hubo una corrección del Servicio de Impuesto Interno, modificó los criterios, te dio la posibilidad de cambiar tus datos, y eso se subsanó en cierta medida, pero dejó abierta la otra ventana porque la gente que ya había optado y probablemente se le pagó quedó abierta. Ahora,
El sedazo, como tú decías, es muy importante. Hay que diferenciar casos y casos. Casos y casos. Ver a ver, claro, a lo mejor hay meses clave, como fue el mes de junio, ¿te acuerdas tú que fue? Que fue El mes de tomado julio como era, punto de comparación. claro, era el que tenía que acusar el deterioro de referencia, ingreso, el claro. mes de referencia. Mucha gente que perdió el empleo después de julio. Sí, claro, Entonces eso no, aparecía, ya con no calificaron. aparecía con ingreso en el Servicio de Impuesto Interno, no le llegó el bono. Pero ¿cómo si yo perdí mi trabajo en agosto y de ahí no he encontrado pega? O sea, hay que ver bien caso a caso. Insisto, como ciudadano uno se relaciona con el Servicio de Impuesto Interno y muchas veces de buena fe actúa. Ahora, eso no justifica evidentemente que sea alguien que de verdad no tuvo merma. Claro, que no tenía No, o sea, pero- un ingreso parejo. Tú dices algo clave también, Gerson. Uno se relaciona una vez al año con impuesto interno. ¿Y por qué? Esto no es porque sí. Porque ¿por qué no se hace de operación renta todos los meses y así no se acumulan estos remanentes que hay que uno tiene que pagar o que el impuesto o que el Estado le tiene que pagar a uno en devolución en abril? Es porque en mes a mes no tiene impuesto interno todo. Entonces también ahí se explica mucho de esto, tal como nos reconocía Impuesto Interno, Mirna, aquí Impuesto Interno no cruzó todo lo que pudo con la AFC del Seguro de Cesantía, con la super de pensiones por los pagos de pensiones, las cotizaciones previsionales, todo lo que pudo. Pero ahí no está toda la información, si por eso esto es una vez al año, porque una vez al pero año... yo lo digo desde el punto de vista del ciudadano, Claro, el por impuesto eso. interno, obviamente que tiene razón, y lo otro que, Claro, es que- esta es que- es una operación especial, Sí, pues, a es la que- cual no estaba habituado. el Eso es lo que servicio. a eso voy, que aquí se le metió un tete de impuesto interno también. Impuesto- No, impuesto le interno recauda, pasaron no una paga. papa caliente en plena crisis, en lo peor de la crisis, estábamos en julio. Y ahí se diseñó este mecanismo. Entonces estábamos, y los mismos funcionarios así lo denunciaron. A ver, ¿por qué impuesto interno no tiene que pagar bonos? Impuesto interno recauda impuestos. Lo dijo Juana Pablaza, Claro. que de los trabajadores. Él decía, aquí va a quedar una buena en buen chileno, exactamente. porque se nos dio un plazo, y apuntaban al ministro Briones, Sí. se nos dio un plazo para algo, cruzar información que es imposible de hacer con 13 millones de Exactamente. personas. Sí, por eso se hace una vez al año, porque cuando ya cerró el año en diciembre, imagínate, la operación renta no se hace en enero, se hace en abril. Porque de enero a marzo hay un montón de información que circula, que se liquida, los agentes de retenedores datos. mandan los datos de impuestos internos y en abril saben cuánto ganamos nosotros. No antes. Entonces, este fue un tete que se le pasó así, un fierro caliente, ¿no es cierto?, impuesto interno que tenía que resolver porque se discurrió que era la mejor manera para canalizar esto, porque no otro iba a tener una información mejor. La urgencia, además. La urgencia, La urgencia. la presión. Pero ¿se acuerdan ustedes? Se les olvida el tema de Johnson's el año 2012, Pero que no, naturalmente claro. que Julio es Pereira. cierto, y que el director de aquel momento del Servicio de Impuesto Interno, Julio Pereira, digo, él admitió que había habido esta condonación, pero fue súper claro en decir que no era de impuestos, sino que era de intereses y multa, ¿no es cierto? Y que se supone que cualquier persona, incluso él decía, la señora Juanita, todos pueden obtener la condonación de multas e intereses, ¿no? Pero uno tiene igual que preguntarse qué tanto influye aquí, por supuesto, ¿no? Estamos en Chile, tener un buen bufé de abogados, tener los mejores de la plaza, porque tal como decía ayer Carlos Gajardo, el ex fiscal, decía que lo de Ponce Lerú, probablemente si uno hace la seguidilla naturalmente jurídica, estrictamente apegada a la letra de la ley, ok, estaba todo en regla. Pero hay una cosa que también es como ya de lo ético, ¿no? De lo moral, como decías tú muy bien, Mauricio. O sea, acá hay o lo decías tú, Gerson, no recuerdo, cuando ustedes hablaban de el daño moral que esto sí, significa. yo decía a propósito de la subprime, Claro. porque esto fue tema para la crisis en Estados Unidos. Los perdonazos, el too big to fail, demasiado grande para caer, porque se protegió a las grandes entidades financieras, se deja caer a unas, pero no se deja caer a todas, sino que a la debacle. Pero eso genera un daño moral, porque es súper injusto, porque cualquier deudor paga con todo, entrega todo, le embargan todo, y eso no pasa con esos grandes grupos financieros. Exacto. Por eso digo, ¿no? Y nos vamos preguntando también por qué la molestia va creciendo en las calles, la molestia, la efervescencia en un mes como es el mes de octubre. No estamos diciendo que por esto pasa esto, pero la sensación de abuso, la sensación de que, como decía, tú citabas al exministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmech. No, Milton Juica, me equivoqué. Milton Aquí Juica, sí. Mi Pepe Grillo por WhatsApp me está corrigiendo. Me equivoqué. Lapsus, perdón. Que soy yo, ¿ah? Que me acordé. Lo que dijo ya entonces el exministro Milton Juica, que hay una justicia para uno, justicia para otro. Eso es lo que va provocando esa irritación en la calle, esa molestia, que al final termina en lo que hemos visto durante el último año. Es un ingrediente más, un ingrediente importante para la efervescencia.
Es que dijo Milton Huica, que fue presidente de la Corte Suprema, dijo que que había una sensación fundada en Chile de que existía una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y Eso es lo fundada que- porque todos sabemos además la disparidad que hay de penas por las irracionalidades de nuestro Código Penal. Pues si una situación como la de Ponce Lerú probablemente en otro país o en Estados Unidos de partida la madre del De partida capitalismo cárcel. estaría en la cárcel. Estaría en la cárcel. Imagínate, pongamos el caso, por No ejemplo, sé Mauricio, si él puede viajar a Estados Unidos sin que lo detengan. imagínate el caso que no tiene nada que ver con esto, el caso de Bernie Madoff, la estafa Claro. piramidal más grande de la historia casi del mundo. Él Exacto. está en prisión de Para por forever and vida. ever. De por O sea, vida. este señor ya incluso necesita más vidas para estar en cárcel. Aquí en Chile yo no recuerdo a alguno de los personajes de alguna estafa piramidal que todavía esté cumpliendo prisión, que todavía estuvieron en prisión preventiva, No, medidas no, cautelares, no. Garay y Bueno, otros. Nada. Garay Ni está- por soborno, Pero ni casi todos cohecho, salieron. ni nada. Entonces, nada. Chile, el paraíso de las multas. El po. paraíso las multas nomás. Y las Hablar multas el tema de reducidas las- después. El tema de las Después colusiones reducidas. que hay en- y el tema de Pero las se da colusiones algo- que ahí entramos en otro tema. Pero se dan Claro. aberraciones tan increíbles, más allá que este caso es el caso más emblemático, pero no es el único, de que te puedan detener y llevar a la cárcel por vender CDs pirata. Claro, claro. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, efectivamente, O no es pasar solo- o pasarte largos meses y hasta más de un año o más incluso en prisión preventiva Exacto. antes de Y tener después- condena y después ser absuelto. y después ser absuelto. Eso también ocurre. Entonces, por eso digo que a mí, por ejemplo, me cargan igual que ustedes, me carga esto de la balanza de ¿cómo se dice? Cuando empatemos. Ya, empatemos. No. A mí me parece que evidentemente si una persona no califica y no tiene la necesidad, aunque uno igual tendría que preguntarse si en pandemia, cuánta gente realmente no tiene la necesidad de un bono de 500.000 pesos. Yo entiendo que la ley es la ley, las normas son las normas, etcétera, pero evidente que yo no quiero decir que porque no pagaste acá, no pagaste allá, entonces perdonémosle a este, perdonémosle a este otro. No, es delicado Lo que y ahí pasa- puede haber miles de casos y casos distintos y uno tendría que ser Exactamente. súper comprensivo con aquellos casos de necesidad real. Por último, porque tal como un auditor nos decía más temprano, de repente no fuiste tú el que perdiste los ingresos, pero sí tu cónyuge o u otro aportante del ingreso al hogar. Entonces ahí hay Pero por situaciones... supuesto, pero cuando una persona gana 128 millones de dólares, le piden, se le establece una multa de 60 millones de dólares y termina pagando 3, o sea, es que es demasiado, ¿no? ¿De qué Es hablamos? como tú ¿De dices qué que el hablamos? mundo al Y revés. para Ponce Lerú, 3 millones de dólares el vuelto al pan. Pero claro, pues, la benzina del mes. Si es Ya. que, para el Mercedes, como dijo alguna vez. Ahora, tampoco podemos desconocer que aquí estamos hablando de platas del Estado, platas que escasean en el Estado, platas que significan déficit, Pero deuda esa plata, si pública, se que paga, todos ¿a vamos a quién tener va? que... ¿Quién va a pagar Ya. la deuda pública? Pero Nosotros. espérame, Mauricio, El pero país si la esa- paga, la ¿Y a sociedad la dónde paga. hubiera ido a Ya, pero parar la ¿dónde multa va de Ponce eso? Lerú? Porque Esos siendo 60 multa millones. también va para el fisco. po. Claro. Exactamente. ¿A dónde van esos 60 millones de dólares si paga? Sí, ahí está Sí, el pues, daño fiscal del interesante caso igual. Ponce. Sí. Claro. Muy interesante. No, es Oigan, un tema con chiquillos, muchas les dimensiones. dejemos planteado el tema a la vuelta yo creo que hay dos temas que no podemos eludir, Juegue. ojalá cansemos, ¿no? Tenemos ahí una situación con Carabineros que se ha producido, ¿no? Por este hallazgo por la declaración de la defensa del carabinero imputado en el caso Pío Nono, cuando se señala que él andaba con una cámara personal. Y lo otro que se ha revelado a través de un reportaje de Ciper Chile tiene que ver con las declaraciones de otra funcionaria del MinSal, donde señala que se les habría pedido que se calzara la información que estaba en Epivigilia respecto de la que entregaba el ministro de Salud. Más pelos a la sopa de esta situación que está ahí en tensión de dos poderes, ¿no? Por parte del presidente Sebastián Piñera del Poder Ejecutivo, no entregar los famosos mails y pedirle a la Corte Suprema en definitiva que bloquee esa entrega al Ministerio Público. ¿Les parece que volvamos con eso? Nos parece. Aunque yo hablo por mí nomás, a mí me parece. Vamos, por Ya. favor. Aprovecha ahora las increíbles ofertas del Black Mundo y conéctate a la fibra óptica simétrica más potente del país a precios que no volverán. Llévate 600 megas de fibra simétrica más televisión digital HD más fijo con minutos libres por solo 33.790 pesos mensuales o fibra simétrica de 1.000 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 600-9100-900 o entra en tumundo.cl. Mundo, la fibra que nos une. Si quieres perfeccionarte como profesional, entonces desafíate y estudia un posgrado en la Universidad San Sebastián. Matrículate en uno de sus diplomados, magísters o postítulos y comienza a ser el profesional que siempre quisiste ser. Admisión 2020 USS. Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Ya comenzó eSale Regiones. Miles de productos con descuentos increíbles a un solo clic de distancia. Visita entre el 6 y el 7 de octubre eSale Regiones, esaleregiones.cl, y conoce lo que más de 110 marcas tienen para ti. Organiza Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. En ADN transformamos la Pauta B para entender esta nueva realidad. Ya regresa la Pauta B en tiempos del coronavirus. Solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. La temperatura en ADN es una presentación de AFP Capital. En Santiago, 11 grados. En Coquimbo, 12 grados. Nunca antes estuve tan encima de mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital. Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es el capital humano. Para que no se te pase nada, a esta hora ADN te pasa el dato. Ya está disponible el nuevo permiso que permite a las personas trasladarse entre regiones en el contexto de la pandemia del coronavirus en el país. Dicha autorización solo puede ser solicitada en comunas que se encuentren en la fase 3 de preparación, 4 de apertura inicial y 5 de apertura avanzada del plan paso a paso, permitiendo así el desplazamiento interregional desde y hacia comunas que estén en la misma etapa. El documento se obtiene en la plataforma de comisaría virtual dentro de las 24 horas previas al inicio del viaje. No tiene límite de tiempo de estadía en el destino, pudiendo pernoctar en dicho lugar, incluso en hoteles o sitios similares. Si el viaje de ida y regreso dura menos de 24 horas desde la emisión del documento, solo se requerirá uno de estos permisos. En cambio, si el traslado se extiende por más del tiempo indicado, también será necesario obtener un permiso para el viaje de regreso. En caso de que durante el trayecto se pase por comunas que están en la etapa de cuarentena o transición, los viajeros no podrán descender del vehículo o medio de transporte en que circulan, salvo que sea para dirigirse a estaciones de servicio o acceder a transbordos. Este permiso no puede ser solicitado por personas que estén en los registros de pacientes con COVID-19 activos o que se deban someter a un aislamiento obligatorio. Más información la puedes encontrar en www.adn.cl. ADN, buenos datos ahora y a toda hora. Aprovecha ahora las increíbles ofertas de Mundo y conéctate a la fibra óptica simétrica más potente del país con los mejores precios. Llévate 600 megas de fibra simétrica, más TV HD por tan solo 28,690 pesos mensuales. O si deseas más, te ofrecemos fibra simétrica de 1000 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 600 9100 900 o entra a www.tumundo.cl. Los desafíos nos mueven, nos brindan un nuevo impulso para llegar más lejos y nos hacen crecer como persona y como profesional. Desafíate. Estudia un posgrado en la Universidad San Sebastián. Descubre nuestros postítulos, magíster y diplomados. Conviértete en el profesional que quieres ser. Admisión octubre 2020. Matricúlate. Más información en uss.cl o en posgrados.uss.cl. En Talana, contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Amplificador.cl presenta a Pato Torres y su hilarante comedia Departamento de Solteras, ahora on demand. Uy, soy como tonto para coger. Así es, Pato Torres a la carta hasta el 17 de octubre. Compra tu entrada en www.amplificador.cl por 4,000 pesos más cargos y disfruta en casa las aventuras de Pato Torres y su genial compañía. Mándala para allá, mándala para acá. Recuerda, Departamento de Solteras, solo hasta el 17 de octubre a través de Amplificador.cl, el nuevo escenario digital. Produce Teatro San Ginés.
¿Me veis? Sí. Acá. Hermano, ya sé qué hacer con mi 10%. ¿Comprar la tele del otro día? No, algo para siempre. Voy a invertir en un Depto Maestra. Reserva online con solo 12 UF, pagas el pie hasta 18 cuotas y hay proyectos de La Serena a Temuco. Usa tus ahorros para invertir en tu futuro con las alternativas y beneficios de Maestra Inmobiliaria. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños, equipados para vivir como siempre quisiste. Recorre los pilotos virtuales en maestra.cl y cotiza. Maestra, creamos espacios para que vivas mejor. En MK Outlet estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo con increíbles descuentos de hasta un 60% en porcelanatos, cerámicas, fotolaminados, vinílicos SPC, todo para tu baño, terraza, cocina y mucho, mucho más. Te esperamos en MK Outlet, ubicado en Carlos Valdovinos 200, Patio Outlet La Fábrica. Revisa el catálogo online con increíbles ofertas. También puedes comprar por nuestros canales digitales. Despachamos a todas las comunas. Más información y condiciones en mkoutlet.cl. Una nueva realidad necesita una nueva Pauta B. Regresa a la Pauta B en tiempos del coronavirus, solo por la 91.7. ADN. Hablamos con la verdad. Estamos de vuelta en esta Pauta B junto a Mirna Schindler, conversando con Gerson del Río y Andrés Vial. Tú dejabas lanzados los temas ahí, Mirna. Exacto. ¿Con qué quieren partir? Usted manda. Digan ustedes, porque No. ya tenemos Carabinero y tenemos la Sí, yo en el caso del Carabinero simplemente planteo preguntas. ¿Cómo es posible que se pasara a la superioridad de este policía el hecho de que andaba con una cámara particular, personal, y no la cámara institucional de cuerpo? Bueno, ¿qué significa? Tenía en reemplazo de la cámara corporal que se supone que debía llevar de la institución, la personal, las tenía las dos. Me entran un montón de dudas sobre eso. Tengo otra pregunta. ¿Registró algo esa cámara? ¿Qué registró? La propia defensa es la que se autoacusa, digamos, ¿no es cierto? El propio imputado es el que se autoacusa cuando le dice a su abogado defensor, mire, yo llevaba esta cámara, y el abogado defensor parece que atina diciendo, bueno, esto es mejor comunicarlo ahora porque se va a saber después y va a ser una cuestión en contra. En cambio, colaboramos con la investigación si reconocemos esto al tiro. Me imagino que debe haber habido una cuestión como esa. Se entrega esta información, pero no se sabe si se entregó la cámara o se entregó su registro, la tarjeta de memoria. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué a un funcionario, obviamente amerita una sanción, pero no entiendo por qué si tú traes una cámara personal se te expulsa inmediatamente? O sea, o el proceso es, aquí no tienes otra salida que la expulsión si la cámara es personal. No logro entender por qué es tan dura el castigo. No es que no lo comparto, no lo entiendo. Es que de repente lo que tiene que ver es que esa cámara personal reemplazó la que sí tenías que llevar por obligación. ¿Y si llevaba las dos? Eso, No sé. por eso pregunto. Por eso, bien enredado. ¿Por qué no se explicó eso? ¿Usaba en reemplazo de la obligatoria esa personal o llevaba las dos? Para tener otro registro, un respaldo, qué sé yo, por alguna consideración. O sea, recordemos lo que sucedió. Si lo hacía el carabinero Zamora, Recordemos lo que todos sucedió sus compañeros de piquete hacían esto. Caso Catrillanca, recordemos, por Sí, el tema del uso de cámara. Nuevamente la GoPro siendo determinante en una decisión policial. Acá hay dos miradas, una desde la desconfianza y otro de creer lo que se está informando. Y respecto de lo segundo, eso le permite a Carabinero separarse prácticamente y dejar solo al carabinero y no comprometerse más allá en el hecho. Entonces todo lo que pasó es responsabilidad del carabinero de Zamora, 22 años. Actuaba él, apartado de norma, ya por el solo hecho de la norma, cámara. en fin. Y lo otro, bueno, evidentemente llama a la suspicacia y uno podría pensar, o cualquier ciudadano podría pensar, si esto responde a una coartada, una estrategia para lo mismo, el mismo objetivo. Claro, yo creo que las preguntas también que uno tiene que hacerse es, a ver, varias cosas. Una, ¿se mandan solo los carabineros? O sea, yo llego, tengo mi cámara, la pongo, me la saco, nadie sabe, nadie se da cuenta, tus compañeros que están contigo, o sea, perdón, pregunto, porque es como raro, ¿no? Claro. ¿Cómo hay a esconder la cámara? ¿Dónde la pone? O eso sí que se le ocurrió a él solo, porque Exacto. en una de esas la idea se la dio otro, o quizás otros hacen lo mismo. ¿O por qué lo ¿Qué conocimos tan cámaras tarde? están llevando los efectivos de fuerzas de control de orden público? Claro, y el otro tema que salta a la vista
muestra evidentemente es que nuevamente como esta digamos, evidencia de que la primera pulsión de Carabineros es ocultar lo que está pasando. Entonces uno podría decir, esto ocurre al margen, ¿no es cierto?, de los oficiales mayores, ¿no? Esto ocurre en la tropa, o qué, o los oficiales también lo hacen. Bueno, hemos visto que los oficiales también lo hacen, o sea, pasó en el caso de Gustavo Gatica, el Claudio Crespo, teniente coronel, trató de zafar hasta que ya toda la evidencia que no fue aportada precisamente por Carabineros, fue aportada por la investigación que realizó la Policía de Investigaciones, justamente conociendo y revisando videos y recogiendo los testimonios de todos los que estaban en el momento en que ocurre esta situación que termina costándole la visión a Gustavo Gatica. Otra cosa parecida ocurre con el caso Campillay. Entonces, de nuevo, yo diría, mira, me llama la atención que este joven, su defensa, yo no sé si tú tienes una explicación ahí, Mauricio, porque la venimos preguntando desde la mañana, ¿por qué la defensa da a conocer esto? ¿Cuál es el propósito? Claro, ¿sí o no? yo entiendo que eso se iba a descubrir tarde o temprano, porque la primera pregunta que nosotros nos hicimos desde el primer día aquí es a raíz de que había muy pocas imágenes de los hechos, 4 tomas que hemos comentado que son las que se han difundido públicamente. Aquí nos preguntábamos, bueno, ¿y las cámaras corporales de los policías dónde están? Entonces se iba a saber que él no tenía la cámara corporal que se supone que debía llevar. Yo entiendo que todos los efectivos de lo que antes se llamaba Fuerzas Especiales y ahora se llama Prefectura de Control de Orden Público tienen que llevar cámaras corporales para todos los operativos. ¿Te acuerdas de un episodio, Mauricio? Entonces era obvio que se iba a llegar al punto en que ya, ¿y dónde está su cámara? Si es que no se llegó ya. ¿Dónde está la cámara corporal de él? Y aparece entonces el reconocimiento de que llevaba una, pero que era la suya, personal. ¿Tú te acuerdas? Perdón, Sí. Andrés, se reporta, insisto, se reporta que esto lo comunicó la defensa, pero no se reporta que se entregó la cámara y la tarjeta. Es que yo lo cruzo con, ¿te acuerdas un incidente de un adulto mayor en medio del estallido social, que él fue brutalmente golpeado por Carabineros y apareció mágicamente la cámara corporal de Carabineros que se hacía un poquito el raconto anterior, sí. y era justamente que el caballero había agredido a un funcionario, pero ahí apareció la cámara corporal, apareció inmediatamente. Era el caballero que había pegado un tremendo salto para pegarle a un policía. Pero cuando, en este caso, cuando obviamente yo me imagino la evidencia favorecía a Carabineros, apareció rápidamente. Yo no recuerdo en otro caso, quizás puede haber, pero con facilidad en la memoria, de que la cámara corporal de Carabineros y esa imagen, ese registro, apareciera con tanta facilidad. Bueno, ya, nos va quedando poco tiempo, no sé si nos alcanzamos a entrar el otro tema. Sí, vamos. Bueno, el otro tema, para hacerla bien resumido, porque ustedes saben que a partir de las querellas que se han presentado, sobre todo aquella que emana desde la municipalidad de Recoleta, ¿no es cierto?, del alcalde Daniel Jadue, pero hay otra querella que presenta el senador Alejandro Navarro contra el presidente, contra el exministro Jaime Mañalich y los dos subsecretarios, tanto Paula Daza de Salud como de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. La Fiscalía ha estado tomando testimonio y declaraciones, ¿no? Y ahí está todo el tinglado, ¿no?, respecto de pedirle al Ministerio de Salud que entregue los mails del ministro Mañalich y todos los mails que circulaban entre los funcionarios en los días que se sitúan, ¿verdad?, los días más complejos del control de la pandemia. Y la petición que ha hecho el gobierno, perdonen que me alargue, pero para dejarlo súper claro, porque de repente igual cuesta seguir todo el curso de los acontecimientos, y la petición que ha hecho el gobierno a la Corte Suprema de bloquear la entrega al Ministerio Público de los mails argumentando razones de seguridad nacional, entre otras. Bien, se conoce ahora el testimonio de la ex jefa de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, Andrea Albagli. Ella declara como testigo ante el Ministerio Público y dice que el 24 de abril dice que la información que estaba en EpiVigila era la plataforma que se había diseñado en el Ministerio de Salud para hacer el seguimiento de los casos, ¿no es cierto?, de COVID-19. Dice que la información ese día sobrepasa lo informado públicamente por el ministro Mañalich. Su jefe directo, Rodrigo Fuentes, le indica, lo dice ella en su declaración, que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de EpiVigila no podía exceder lo informado por el ministro, nosotros no lo hicimos. Esa es la parte medular de su declaración que está generando sin duda controversia. Sí, es distinto a lo que alguna vez declaró Mirna, la jefa de epidemiología, Joana Acevedo, que ya no es jefa, era Rafael Arauz, que ella decía que
aquí había un conteo paralelo, que ahí uno puede suponer, incluso con el mejor de los ánimos, de que el ministro Mañalich tenía su propia forma de contabilizar y quizás él pensaba que podía ser mejor. Esto es distinto. Aquí hay un manejo de los números, un manejo absolutamente voluntario, arbitral, de acuerdo a lo que ellos esperaban y a lo que él al manejo de los propios números, que él quería tener un manejo político, podríamos decir. Es bien distinto y me llama la atención una información que también sale en esta crónica. Tú citabas CIPER, ¿cierto? Sí, claro, CIPER, sí. Es que CIPER, esto que estaba contando lo porque día publica, sale replicado y no sé si esa información está replicada en CIPER porque se indica en el diario La Tercera que es cercana a Revolución Democrática, y esa información se deja ahí y no se deja al tuntún. No, pues claro, se le quiere, porque no es militante, se dice cercana. No, claro, eso no creo que lo diga así, pero habría que revisar. Por eso te digo, por eso hago la diferencia. Yo lo leí hoy día en el diario La Tercera y salía cercana a Revolución Democrática, porque También. ahí se le da una intencionalidad política y entramos en nuestra discusión. Entramos entonces, pero claro, pero es que si fuera solo la declaración de esta exfuncionaria, te creo, entre comillas, pero resulta que viene la otra funcionaria que está todavía en en el ministerio, ¿no? Que es la jefa de la DIPLAS, que es, se me fue el nombre, Joana Acevedo, Sí, que es la otra que hablaba, ¿no es cierto?, Pero de ella ya no está en el paralelo. ministerio. Yo tengo entendido que sigue estaba. con el... Sí. Bueno, no sé, ahí me entró No la duda. está en la jefatura de epidemiología, porque ahí está Rafael Arao, ella fue jefa de epidemiología, habría que confirmar, pero yo hasta la semana pasada entiendo que ya estaba en DIPLAS. Yo lo único que diría es que todas estas situaciones son oscuras, son opacas, aquí tienen que ser esclarecidas. Creo que la actitud del gobierno de persistir en el ocultamiento de los correos electrónicos del Ministerio de Salud que pudieran decir relación con esto, con el argumento de que podría haber una afectación a la seguridad nacional por otros motivos que dicen relación con otros correos que estaban relacionados con las compras de insumos, de ventiladores, de equipos, de mascarillas, en fin, en un minuto en que para el mundo este era un tema bien delicado. Solo contribuye a mantener este manto de opacidad en este tema. Por otra parte, creo ser bien ecuánime, reconociendo que toda la fiscalización que ha habido de medios como CIPER, que ha llevado un rol de liderazgo en el esclarecimiento de estos hechos con todos los informes que ha publicado, ha permitido ir cuestionando cifras que el gobierno se ha visto obligado a mejorar, y es así como ha llegado al final a aglutinar la cifra y a entregar todos los días la cifra de muertos con PCR positivo, pero también la de casos asociados a COVID-19 sin PCR positivo, cuestión que muy pocos países en el mundo hacen. Entiendo que Bélgica, Francia y Chile, parece, ¿no? Ha mejorado mucho esa performance informativa, al punto que hay datos de estos mismos días que no son nacionales, sino que son de medios como el New York Times o el Economist, están cada día más centrándose en la estadística tal vez más reveladora de todas sobre muertes en los países, las muertes en exceso. Y cuando se compara lo que está ocurriendo en países europeos altamente desarrollados y otros países de América Latina, se está constatando que en la gran mayoría de los países ha habido miles o decenas de miles de muertos en exceso que no están reportados por COVID-19 y que cabe asociar al COVID-19, pero que son gente que murió fuera de hospitales, en residencias de adultos mayores, en la casa, o que murió por otras causas no COVID-19, pero a causa del COVID-19. Complemento. Ayer declaró en la comisión de la acusación constitucional contra el exministro Mañalich, el actual jefe de epidemiología, el doctor Rafael Arauz. Y dice que 1 de cada 5 personas ha muerto fuera de los hospitales. Ya, y eso están contados. Y dice, hay que afinar esa estadística. Sí, no, si todo esto está en afinación. Ahora, que lo que voy a que... Pero es lo mismo, es en el fondo gente que no alcanza a llegar, gente que no va porque en el fondo a lo mejor no sienta tan mal y después se agrava y se muere, Bueno, gente que está en una residencia sanitaria o gente que está en un asilo anciano. Y hay un temazo, todos los muertos por otras patologías o causas que no pudieron ser atendidos porque toda la atención del sistema de salud estaba enfocada en COVID-19. Esto es algo que el Economist está advirtiendo. Ojo, que aquí en las muertes en exceso hay muchos muertos, miles tal vez en cada país, en exceso, o sea, más allá de lo normal de cada año, que no es que hayan muerto por causa biológica COVID-19, sino causa indirecta COVID-19. Porque tuvieron un ataque al corazón y no pudieron ser atendidos porque la unidad... la UCI está... ¿Te acuerdas del número del New York Times? Hablaban de casi 400.000 muertos en exceso. O sea, habían 1 millón contabilizados oficialmente en el mundo por COVID-19. El New York Times calculaba a nivel mundial
400.000, estamos hablando Más. de un 40% más. El ranking lo encabezaba Perú con un 140% Claro. más. Y los datos de Perú vuelven a confirmarse como los peores del mundo. Segundo era Bolivia con un 100%. Nuestro país está bastante más abajo con un 17%. Es que ahora se dio vuelta la cosa y Chile tiene menos muertos en exceso que los muertos reportados por COVID. O sea, la cuenta de COVID ya no puede estar más acrecentada en Chile en comparación porque hay menos muertos este año en exceso que los reportados por COVID. Oye, antes de terminar quisiera volver al punto original que tiene que ver con esta negativa del MinSal a entregar los correos del ministro Mañalich. Ayer entró a tallar no solamente con una acción judicial, sino también con declaraciones del presidente de la República. Su abogado, Samuel Donoso, presenta un escrito para insistir en que no se entreguen estos correos. Paralelamente, habla el abogado del exministro Mañalich, Gabriel Saliasnik, y ocupa un término que es: no puede entregar el ministerio todos los correos porque no puede ser esto una pesca de arrastre, o sea, que obtenga más información de la que necesita. Y ese término es repetido por el ministro vocero de gobierno. No sé si porque encontró muy buena la frase o porque hay aquí una coordinación que podríamos entender, pero también llama la atención. Sí, lo planteábamos más temprano. Nos fue muy afortunado que usaran la misma jerga, que además es una metáfora, entonces justo los dos discurrieron la misma Y metáfora. además llamó la atención que decía, no es que nos neguemos a entregar toda la información, sino todo lo contrario. Bueno, pero... No es cierto, pero menos cierto. Uno se acuerda de varios Pregunta personajes. ingenua, ¿por qué no se entrega toda la información menos los correos relacionados con las compras de insumos? Ahora, uno entiende que acuérdense que la causal de no entrega de los documentos, de los mails, no era la original. La original no era suficiente desde el punto de vista de la legislación para que entrara la Fiscalía con la PDI a buscar los documentos. Después se dijo que esto era un tema por razones de seguridad nacional. Entiendo que a nivel mundial las cosas que tienen que ver con seguridad nacional no se manejan de esa Hay ciertos ministerios en nuestro país, creo que es salud, no sé cuál es más, que tiene que pedir la Fiscalía un permiso previo, 48 horas pero me antes refiero que para las cosas que tienen que ver con seguridad nacional no se manejan por mail. Ahora, entiendo que tratándose del Ministerio de Salud y no del Ministerio del Interior, Pero claro, puede haber. Hillary Clinton, que le costó casi una elección, las críticas de Donald Trump en su minuto por usar su Gmail personal. También, otro tema. Andrés Vial, Gerson del Río.